en el referente de la noche. Gracias que nos acompaña y ahora empezamos. Solicité, en mi calidad de rector, la opinión calificada de la Oficina de la Abogacía General, a fin de saber si la normatividad universitaria vigente puede permitir retirar o anular un título profesional a un egresado por estos motivos. La opinión de la Abogacía General de la Universidad y sus autoridades definió que sus autoridades ni la normatividad están facultadas para ello. Bueno, ¿cómo ve el tema de la UNAM? Está complicado. Yo le diría, la UNAM, por lo que se ve entendiendo, no tiene los elementos para tomar una decisión de quitarle el título. Usted decir cómo es posible, ahorita lo vamos a tratar de explicar. Hoy a la 1:30 de la tarde, más o menos, el rector de la UNAM dio un mensaje a los medios. Fue muy visto, por cierto. Comunicó que las autoridades de la UNAM no están facultadas para retirar o anular alguna tesis. Esto tras el plagio de la tesis de la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel Moza. Tras este mensaje, la Facultad de Derecho le reiteró su apoyo. Vamos a hacer ahí un alto en el camino. No olvide que ella se recibió en la FES Aragón. Usted va a decir, ¿es la UNAM? Sí, claro que es la UNAM, pero la UNAM no es tan homogénea como uno cree. Hay mucha heterogeneidad que le enriquece. Entonces tienen las escuelas profesionales, tienen los SHs, tienen las prepas, tienen planteles incluso fuera de México, lo tienen en Ensenada, lo tienen en Morelos, lo tienen en muchos lados. Entonces no es así homogéneo, el rector es el rector de todos, pero cada una tiene su propia autonomía, su propio trabajo, su propio desarrollo. Bueno, la Facultad de Derecho, estamos hablando de CEU, le reiteró su apoyo solidario a el rector, a todos los universitarios y además convocó a la unidad. Enrique Graue, el rector, señaló algo que es importante. La UNAM, entiendo que es difícil de entender porque algunos quieren echar ya la leña, espérenme. Estas cosas o se hacen bien o esto termina siendo un soberano relajo, pero se tienen que hacer. No hacerla es brutalmente irresponsable. Bueno, dice que va a actuar, no va a actuar, rectifico, apresurado y no va a estar encima de las presiones externas. Adelantó que pronto va a convocar al Consejo Universitario de Ética. Pronto quisiéramos pensar, señor rector, que pronto es mañana, así de sencillo. Bueno, hemos conversado varias veces con Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Me parece que tiene una de las posiciones más analíticas, que más nos sirven para entender lo que está pasando. Y no hemos platicado con él, obviamente, sobre el tema de la conferencia de hoy. ¿Sirvió, no sirvió? ¿Cómo se desmenuza esta conferencia en el caso en donde no olvidemos que es un caso político, pero es un caso también interno de la UNAM? Político porque ya le digo que el presidente dijo, ¿qué dijo hoy? No, demándenla, ¿no? Les dijo, o sea, en pleno acto de provocación. La UNAM tiene que, diría Calimán, serenidad y paciencia, mi querido Solín. Bueno, doctor Javier Martín, te saludo como siempre con gusto y agradeciéndote que estés con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Javier? Como siempre, con el gusto de saludarte a ti y a toda la audiencia. Bueno, te agarramos en viernes, pero te pregunto, Javier, a ver, ¿cómo viste la conferencia de prensa, la conferencia del rector? Yo he dicho 2, 3 cosas un poco tratando de leerlas. Entiendo que nos gana un poco la simpatía, pero no podemos definir nuestra reacción y nuestra opinión únicamente por este factor. No, a ver, definitivamente, ¿no? A ver, si me preguntas a mí, Javier, pues creo que prácticamente todos estamos de acuerdo con que frente a un caso tan evidente donde está prácticamente constatado el plagio, y no solo el plagio, sino la responsabilidad de la todavía ministra Yasmín Esquivel, todos esperaríamos ver consecuencias. Es decir, creo que hasta hace unos días había una sensación pues muy agridulce, déjame ponerlo así para decirlo amablemente, en el sentido de que los órganos de la UNAM habían dicho si hubo plagio, si hay una responsabilidad
de Yasmín Esquivel, pero en una primera interpretación que se hizo pública, que se discutió ampliamente en la esfera pública, Javier, sabemos que también la UNAM en un momento dijo que no se contaba con las herramientas necesarias para poder sancionar o para invalidar el título de la ministra Esquivel. Creo que la conferencia de hoy es muy importante, pero creo que el elemento central y el que más implica o el que más importancia tiene, Javier, de aquí en adelante, es que el rector reconoce que esto ha generado un debate público muy duro, que se está jugando, y lo dijo tal cual, la credibilidad tanto de su administración como de la UNAM. Y creo que es una buena señal que el rector Graue reconozca que ha habido voces que han criticado esta solución, y hoy dice con toda claridad que se va a hacer una revisión del caso en dos sentidos, Javier. Primero, que se va a revisar la determinación que tomó ya el comité respectivo de la FES de Aragón. ¿Para qué? Para garantizar que se haya respetado el debido proceso. Todos recordamos que la ministra Yasmín Esquivel en días recientes salió a decir que a ella no la habían notificado de la decisión, que no le respetaron el debido proceso, que no pudo comparecer. Yo creo que estas son falsedades, pero creo que es una buena noticia que la UNAM, déjame ponerlo así, quiera blindar esta determinación que es muy importante. Y segundo, y quizá todavía más relevante, Javier, el rector activa un mecanismo adicional que está en la legislación universitaria, que es un comité de ética central, ya no nada más el de Aragón, ahora es un comité central el que tendrá que revisar vías alternativas, ¿no? Y que podrá considerar la imposición de sanciones adicionales a las que ya conocemos. El rector no lo dice, pero es obvio que le está hablando a aquellas voces que habían solicitado, creo que yo, con toda la razón, pues que sí pudiese haber consecuencias para el caso de la ministra Yasmín Esquivel. Entonces, en ese sentido, creo que se evitó el peor de los mundos posibles, Javier, que era pues una situación donde existía la posibilidad de que se le pusiera un punto final a este asunto, que se cerrara el caso, que se mantuviera la posición que decía que no se puede hacer absolutamente nada. Hoy creo que la buena noticia es esa, ¿no? Digamos, un mensaje creo que claro y bueno en ese sentido por parte del rector de la UNAM. A ver, como suele pasar, Javier, hay muchas voces, ¿no? Desde aquellos que llevaron cartones de huevo ahí a la rectoría, hasta aquellos que piensan que es tibio, y hasta aquellos que piensan que, que el presidente López Obrador era como un fantasma, ¿no? En esa conferencia de prensa, que como esos fantasmas, ¿no? Que los ves y se van, los ves y se van. Digo, a ver, reflexionemos sobre esto, Javier. No, a ver, definitivamente, yo te diría, creo que había dos posiciones extremas, ¿no? Por un lado, había quien pensaba que el día de hoy el rector de la UNAM iba a llegar, iba a anunciar que se le retiraba el título a Yasmín Esquivel. Yo, francamente, Javier, yo veía muy pocas posibilidades de que sucediera una cosa por el estilo, porque jurídicamente esto es una decisión que se tiene que tomar, digamos, respetando las garantías mínimas de la legalidad, y yo en este momento no veía condiciones para que se tomara una decisión de este tipo, ¿no? También había quienes creo que apostaban porque este asunto ya se muriera, que le diéramos la vuelta al asunto, que el presidente de alguna manera soltara el caso. Y yo creo que esas dos posiciones eran indeseables, y por lo que termina optando el rector de la UNAM, déjame ponerlo así, es como por una suerte de posición intermedia, de una posición prudente. Creo que ha sido muy lamentable, Javier, ver cómo el gobierno ha tratado de politizar excesivamente este asunto, al grado de que si uno ve la respuesta, por ejemplo, que dio la Secretaría de Educación Pública, pues prácticamente le quiere tirar línea a la UNAM diciéndole, oye, no, mira, tú tienes que ir a denunciar ante las autoridades correspondientes, y hasta que yo no tenga una sentencia judicial yo no le retiro el título. El presidente hoy en la mañanera, incluso, Javier, ¿no? Quienes lo escuchamos sabemos que dijo así, no, pues tiene que ser el Ministerio Público el que llegue y haga la solicitud, como si fuera un tema penal. Yo creo que esas posiciones, Javier, son equivocadas, y lo que único que buscan de alguna manera es hacer que este caso, déjame ponerlo así, termine siendo algo costoso para la universidad, cuando lo cierto que, hombre, por supuesto que la decisión de la UNAM es importante, pero a final de cuentas, si el dato, digamos, duro que nos duele a todos, no es tanto la decisión de la UNAM, sino el hecho de que la ministra Yasmín Esquivel, que hoy sabemos que cometió un fraude para obtener el título que luego le permitió llegar a la Suprema Corte de Justicia, pues ella sigue despachando como si nada en la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que eso es lo más grave, ¿no? Entonces creo que
esta decisión, aunque evidentemente ha sido criticada, seguramente seguirá siendo criticada, como tú muy bien dices, ahí dentro de los dos, yo te diría tanto del lado, digamos, del oficialismo como de quienes querían una decisión más dura, creo que ha sido una decisión criticada, pero sí creo que es una decisión que permite dos cosas. Por un lado, que se exploren con seriedad estas rutas alternativas. Sí. Este es un caso complicado, Javier. Digamos, quien diga que esto tiene una solución bien sencilla y que la UNAM le puede quitar el título sin más, creo que se equivoca. Este es un plagio que sucedió hace 36 años. A la ministra sí hay que garantizarle, digamos, el mínimo debido proceso. Se le tienen que aplicar las normas que estaban vigentes en ese momento y no las contemporáneas. Y ahí hay una construcción, déjame ponerlo así, jurídica, que no es nada sencilla, pero también creo que manda el mensaje de que sí se está actuando, y creo que eso lo que permite también es que el foco se le quite a esa crítica que se le había hecho a la UNAM, y que el propio rector reconoce diciendo, a ver, aquí yo no me estoy haciendo pato, aquí no se trata de que yo esté siendo omiso. Creo que hay una acción de la universidad, y yo te diría, Javier, creo que en este momento el foco idealmente tendría que regresar pues a la directamente involucrada, quien cometió el plagio, que se llama Yasmín Esquivel Moza y que sigue de ministra. Y también, hay que decirlo, Javier, a los dos órganos responsables de que ella despache como ministra, que fueron el presidente López Obrador, que la propuso para que llegara a la Corte, el Senado de la República, que votó a favor de ella para que fuera ministra, y estos dos órganos, Javier, también hay que decirlo, son los que intervienen en el proceso de renuncia. Una cosa que hay que decir es que incluso si llegara a renunciar Yasmín Esquivel, primero tiene que aceptar la renuncia del presidente López Obrador y después la tiene que aprobar el Senado. Entonces, mientras el presidente López Obrador siga diciendo que él la respalda y que ella es una figura clave para la 4T, porque siempre vota a favor del gobierno, el mensaje que está mandando pues es que él está dispuesto a mantenerla en el cargo, incluso en un extremo de la renuncia. Entonces, yo creo que estos son los tres actores centrales sobre los que tendríamos que estar discutiendo, y creo que la decisión hoy de la UNAM ayuda de nueva cuenta a que la presión esté otra vez sobre la ministra Esquivel. Digo, que quede claro, no bateó y asume su responsabilidad la UNAM. A ver, déjame cerrar, Javier Martín Reyes, con algo. Ha publicado el Universal algunas conversaciones, fotografías, ¿no?, en donde se ve al notario junto con el abogado Báez, lo que haría pensar que hay ahí el documento, efectivamente un documento. Claro que entiendo que no necesariamente es prueba, puede haber sido un video de hace 20 años. Digo, es un decir, ¿no? A lo que voy es, ¿esto cambia en algo o ya es formalmente, ya la UNAM decidió formalmente que la ministra Yasmín Esquivel Moza plagió su tesis en el año de 1987? No, a ver, yo te diría, Javier, incluso supongamos por un segundo que son ciertas las fotos, que en efecto el notario público fue con Edgar Ulises Báez. Yo te diría, creo que eso en este momento ya termina siendo irrelevante, porque el dato duro y la evidencia contundente es el análisis que hizo el Comité de Integridad Científica y Académica. Y el dato duro son los registros de la universidad, los tiempos en los que se presentaron los documentos y sobre todo esa comparación de los documentos. Es decir, Edgar Ulises Báez puede declarar lo que sea, puede decir que es Superman, puede decir que él cometió el homicidio de Colosio, él puede declarar ante el Ministerio Público lo que quiera. Eso no cambia el hecho de que ahí hay un plagio y de que por cómo están los tiempos y cómo están los documentos, la historia que ha presentado la ministra Yasmín Esquivel Moza es simple y sencillamente inverosímil, y que lo más probable es que ella fue la que cometió el plagio. Yo creo que es muy importante enfatizar eso, Javier. Incluso, digo, asumiendo que puede ser cierto que sí haya asistido el notario y que Báez haya confirmado esa declaración por escrito, ¿no? Bueno, pues como puedes imaginar, Javier, pues le seguiremos, ¿no? Le seguiremos, porque es muy importante que la UNAM quede plena en este proceso. Sí, por supuesto. Yo creo que es muy importante que la UNAM resuelva, y sobre todo, Javier, ojalá pronto renuncie la ministra Yasmín Esquivel, porque cada día que pasa, en cada sesión que participa y cada voto que emita, eso es algo que le va a ir generando un costo no solo a la Corte, sino al Poder Judicial en su conjunto. Te mando un saludo, Javier. Muy buenas noches. Gracias. Abrazo fuerte, tocayo, que estés muy bien.